Pues muchas gracias, Ana, por tenerte de colaboradora. Ahora sí que yo veo la pantalla, antes no, ¿eh? Bueno, pues comentaros para no entretenernos mucho. Antes os explicaba que os presentábamos un trabajo que se ha elaborado dentro de los resultados de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre colecciones científicas con modelos anatómicos, modelos, muchos de ellos clásicos, y en la siguiente pantalla podemos ver algunos de los fabricantes, no sé si se ve, sí, de estos modelos que durante el siglo XIX se pusieron, digamos que tuvieron muchísimo éxito y surgió pues una gran expansión dentro de la cultura de la ciencia y se estableció un mercado de consumo a través de institutos, universidades, escuelas, incluso coleccionistas que recurrían a estos fabricantes con el afán de disponer de un espécimen que les pudiese permitir conocer mejor la naturaleza. Estos fabricantes destacaron fundamentalmente en Alemania y en Francia, como podemos ver a Louis Azus o a Robert Brendel o Émile Desrosiers o la Casa Somso, que todavía sigue en activo. En la siguiente pantalla, la anterior, gracias Ana, pues observamos cómo estos objetos eran unos simulacros perfectos que permitían representar la anatomía de manera tridimensional y eran objetos muy valorados desde el punto de vista pedagógico en esa época, ¿no? Fijaros cómo bueno, pues permitían sustituir un cadáver o un espécimen de la naturaleza, como podría ser una flor, una planta o un animal, con todos los problemas que conllevaba porque se pudría rápidamente, para pasar a trabajar con materiales como la cera o después con el papel maché. De esta manera, en la siguiente pantalla vemos que estos modelos bueno, pues fueron simulacros con un altísimo grado de precisión y fidelidad que permitían, que eran resultado de la colaboración estrecha entre científicos de la época muy relevantes y los propios fabricantes, ¿no? Eran realmente personas con un gran ingenio y con una enorme capacidad para saber trabajar con los materiales para obtener estos artefactos, ¿no? Además, estos objetos que eran clásicos, como podemos ver en la imagen de arriba, permitían ver en un mismo objeto diferentes partes anatómicas, como si estuviesen en una disección, y por eso tuvieron tanto éxito y vemos cómo se enseñaba en enfermería o en botánica o en veterinaria, ¿no? En la siguiente pantalla quería mostraros cómo, claro, la propia funcionalidad de estos artefactos, ¿no? Ha llevado o ha conllevado graves deterioros, ¿no? También es verdad que cuando han dejado de cumplir su función, pues porque han sido sustituidos por otros sistemas de estudio o estrategias metodológicas, pues han pasado a permanecer en sótanos o en almacenes, ¿no? Y han estado muy descuidados. Y es importante señalar, por ejemplo, cómo esta función pedagógica se basaba fundamentalmente en la manipulación del objeto por parte de los estudiantes. Y esa propia manipulación repetida pues es un factor de altísimo riesgo. Claro, hoy están muchos de ellos en museos o forman parte de colecciones y han perdido esa funcionalidad. Pero si nosotros no los abrimos, no podemos descubrir el contenido que tienen, ¿no? Y por tanto pierden mucho de la información original. También hay algunos de estos modelos que fueron acompañados de catálogos o de manuales de instrucción, pero en algunos casos no existen o se han extraviado o no se elaboraron, ¿no? Y por tanto desmontarlos y montarlos supone un altísimo riesgo, ¿no? Y por esta razón también observamos, bueno, que se han producido muchas fisuras, levantamiento de estratos pictóricos, daños en el soporte, oxidaciones, etiquetas que no son originales, pérdida de las originales, etcétera, ¿no?
Ante esta situación, en la siguiente pantalla os mostramos pues, los objetivos del proyecto, ¿no? Nos planteamos crear o diseñar una guía 3D que sirva de orientación a cualquier estudioso o a las propias instituciones que custodian estas colecciones para intentar reducir al máximo la manipulación de ellas, ¿no? Y intentar observar, por ejemplo, cuáles son las técnicas de manufactura, cuáles son las principales patologías derivadas de esa funcionalidad y buscar qué posibilidades nos brindan las tecnologías 3D pues para poder disponer de un modelo virtual, ¿no? Sin necesidad de ir al objeto real. En la siguiente pantalla os mostramos la metodología que hemos seguido. Bueno, pues brevemente hemos realizado una revisión historiográfica exhaustiva de las fuentes documentales primarias, tanto de catálogos, libros de instrucciones, como de los propios objetos en sí mismos, que contienen muchísima información al respecto. Después hemos seleccionado cuáles eran las tipologías de estos modelos clásicos, pues en función de las características materiales, de las técnicas constructivas o de las problemáticas. Algunos son muy complejos por la cantidad de piezas. Y luego, bueno, pues una vez realizado esto, hemos pasado a hacer toda la parte de digitalización 3D, combinando diferentes técnicas, y hemos hecho la descripción o la elaboración de las cartografías digitales con los mapas de daños, y después vamos a ver todo el tema de la infografía y la animación 3D para luego la difusión en una plataforma online. En la siguiente pantalla pues vemos cómo hemos recogido mucha información de estos catálogos que os comentaba, de cada uno de los fabricantes, y en ellos pues, se contiene mucha información de cada una de las piezas que ellos ponían en el mercado. En la siguiente pantalla veis los casos de estudio seleccionado. Tenemos otros muchos, pero bueno, no nos podíamos... hemos seleccionado algunos para esta presentación, entre ellos desde lo que sería el siglo XVIII con los modelos de cera, que raramente son plásticos, pero sí que se conservan algunos, como este cerebro de caballo, a modelos en papel maché o en escayola. Policromados todos ellos. La siguiente. Bueno, hemos identificado también los sistemas de sujeción entre las piezas, de etiquetado y de numeración, y es interesante porque hemos observado que en los modelos más próximos a nuestro tiempo, la forma de siglado es muy simple, es una numeración con un rotulador indeleble, mientras que en los artefactos elaborados por Louis Azus es de mayor complejidad. Él elaboró un sistema de etiquetado con una mano, como veis en algunas de las imágenes. Este dedo índice está señalando siempre un número, y ese número nos está indicando por dónde tenemos que comenzar a desmontar la pieza. Y además va con unas etiquetas rectangulares que codifican los órganos y con unas redondeadas que nos sirven para identificar también la estructura anatómica. En la siguiente pantalla pues vemos cómo este fabricante en concreto estaba muy preocupado por cómo se iban a conservar estos objetos y sobre todo cómo se iban a manipular. Y él mismo, en algunos de los catálogos, aporta una descripción exhaustiva de cómo se tiene que realizar el desmontaje, siguiendo escrupulosamente ese número de orden, y cómo se tiene que luego realizar el montaje, ¿no? Incluso indica, y en uno de los retratos conservados lo observamos, cómo se puede trabajar con una pequeña espátula curva para intentar no dañar el objeto original. En la siguiente pantalla, bueno, pues aquí vemos que con el fin, como os decía, de estudiar detalladamente cada uno de estos modelos clásicos sin necesidad de una manipulación directa, pues optamos por la aplicación de las tecnologías 3D. Y entonces hemos digitalizado una serie de esculturas de diferentes colecciones en distintas instituciones, combinando el escaneado y la fotogrametría. Los escáneres de luz estructurada nos han permitido registrar con una máxima precisión y con una óptima resolución volumétrica cada una de las piezas,
pero para poder registrar correctamente la textura y el color, algo que es fundamental en el caso de estos modelos anatómicos, porque fueron creados con un fin didáctico y de estudio de la anatomía, pues necesitábamos emplear también la fotogrametría. Sobre la malla del escáner lo que hemos hecho ha sido plasmar la textura de color. En la siguiente pantalla, el modelo virtual nos ha posibilitado crear estas cartografías digitales detallando todos los deterioros existentes en cada una de las piezas, ¿no? Y acompañándolos con las leyendas correspondientes. Una vez identificadas todas estas patologías, en la siguiente pantalla hemos pasado, una vez finalizado la fase de diagnóstico, hemos realizado un estudio mediante un software de infografía 3D que nos ha permitido probar diferentes opciones enfocadas al desmontaje para comprobar fundamentalmente cuáles son los movimientos más certeros y los de menor riesgo para realizar el desmontaje y poder acceder al interior, ¿no? Y ver los órganos internos de estos objetos, sin poner en ningún caso en riesgo el original, y después pasar al montaje, ¿no? La siguiente pantalla, tras estudiar estos movimientos con detenimiento, ¿no? Y determinar las partes también más vulnerables de cada una de las obras o de estos modelos anatómicos que hemos seleccionado, procedimos a señalar con tanto el orden en el que nosotros recomendamos, ¿no? Que se debe proceder a realizar la manipulación del artefacto, y hemos elegido una plataforma, Sketchpad, para poder, una plataforma online de libre acceso para poderlo compartir con otras personas interesadas o que dispongan de colecciones de características similares, ¿no? Teniendo en cuenta que estos objetos fueron fabricados en serie, se trabajaba con moldes, ¿no? Y esto hizo que el coste fuese menor, pero también ayudó a una amplia difusión de los mismos, ¿no? En la siguiente pantalla podemos ver cómo seguía a través de la numeración que nosotros hemos, bueno, que está en el propio objeto, ¿no? Y que nosotros hemos resaltado, para poder, bueno, pues realizar cada uno de esos pasos necesarios para realizar una manipulación sin ningún tipo de riesgo potencial para la obra. Por último, si pasamos a la siguiente, vemos... bueno, pues aquí tenéis en la plataforma de Sketchpad con realidad aumentada y realidad virtual también podríamos observar en detalle estos objetos. Pasa a la siguiente, Ana, por favor. Este es otro ejemplo. Si le das al vídeo, bueno, pues esta es una vaca clástica realizada por la casa Somso. Es escayola policromada y tiene, bueno, pues una serie de piezas, se puede desmontar, y es un modelo, la mayoría de ellos los hemos restaurado previamente, es un modelo con una cierta complejidad por el número de piezas, ¿no? Y bueno, pues hemos conseguido de esta manera orientarnos para no tener que manipular directamente. En cuanto a las conclusiones de este trabajo, bueno, pues comentar que la consulta de diferentes fuentes históricas nos ha ayudado a identificar estos sistemas de sujeción, de etiquetado y de numeración empleados por los propios fabricantes de los modelos. La digitalización 3D pues ha resultado ser una herramienta muy eficaz para llevar a cabo la diagnosis artística, y también nos ha ayudado para elaborar todas las cartografías y obtener estos modelos virtuales sobre los que realizar el estudio, ¿no? Y no hacer las pruebas directamente sobre un objeto real, ¿no? Los estudios llevados a cabo en entornos infográficos 3D también se han mostrado útiles en el diseño de estas estrategias para pautar la manipulación de artefactos clásicos con cierta complejidad, y la difusión en 3D de esta guía a través de la plataforma online Sketchpad pues también nos ha permitido poner al alcance de cualquier estudioso, profesional o interesado, ¿no? Toda esta información.
aparte de contemplar en cualquier dispositivo que disponga de pantallas, estos modelos también se pueden estudiar con la realidad aumentada o la realidad virtual que os comentaba. Bueno, la guía que estamos haciendo y que bueno, esperamos poder publicar próximamente en un manual que recoja más casos de estudios que hemos analizado, pues consideramos que puede ser muy útil para poder recuperar, difundir y poner en valor este tipo de objetos que forman parte del patrimonio científico y que tienen unas características tan singulares, ¿no? Donde se une la ciencia, la tecnología y el arte también, ¿no? Pues muchísimas gracias y disculpad el problema de la presentación.